Instituto de ISTE. A ver, por aquí vamos compartiendo ya la diapositiva. Vemos que ya se empezó a grabar también, ¿no? Porque esta sesión está disponible para ustedes en cualquier momento, aprovechando que es pues una sesión en vivo, pero también grabada, ¿verdad? Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, y estamos pues en el curso Gestión Documental de Archivos Institucionales, ¿verdad? Estamos ya en la clase 5, la sesión en vivo 5, titulada Digitalización y Gestión Electrónica de Documentos. Estamos en la última sesión, chicos, y aprovechen hoy todo lo que puedan para hacer sus preguntas, comentarios, participar, porque solo así, una, ustedes aprenden mejor, y otra, yo también estoy segura de que, una, me están escuchando y otra que están aprendiendo, ¿ya? Entonces, por ahí aprovechemos esta gran oportunidad, ¿sí? Recordarles también, pues, que deben aprovechar la oportunidad, gran oportunidad que da ITEC para poder certificar estos conocimientos tan importantes hoy en este mercado laboral tan demandante, ¿no? Cada vez pide más conocimientos, pero además documentados, así que no pierdan esta oportunidad, ¿sí? Vamos a iniciar, hay un mensajito por ahí. Voy a hacer que se me escape por ahí un mensaje importante de ustedes que por ahí me están escribiendo. Es un saludo de su compañera Angélica Echevarría. Bienvenida, Angélica. Sí, buenas tardes, y a todos también. Bien, entonces vamos a ver la diapositiva en la siguiente. A ver, vamos a, ahora sí. Ajá, sí se está visualizando. Ya. Bueno, hemos visto ya estos grandes temas, ¿no? En las anteriores sesiones hemos tocado algunos conceptos introductorios, por ahí las funciones principales en las que se ve inmerso el gestor, que se encarga pues de esa labor que es la gestión documental. Nos quedó claro que la gestión documental puede ser vista de manera jerárquica desde una alta dirección, ¿verdad? Quizá tenga la institución a la que ustedes van a estar incluidos o que ya están, quizá tenga un archivo general, ¿verdad? O también pueden tener alguna participación o experiencia dentro del archivo general de una nación. ¿No? La clasificación, ¿verdad? El registro y la organización de los documentos, ¿no? Que coincidimos de que hay muchas clasificaciones alfabéticas, cronológicas, geográficas, pero la principal que se debe tomar en cuenta al principio es la funcional, ¿verdad? Es decir, en qué temas los puedo subdividir o clasificar en primera instancia, y dentro de ello quizá alguna clasificación extra más, que puede ser la cronológica, la alfabética, según lo que necesiten, ¿verdad? En ese grupo de documentos llamados archivos. ¿Qué más? En la sesión 3 hemos hablado del archivo institucional, ¿no? Y la gestión que requiere, tomando en cuenta que para que un documento sea recibido formalmente, no siempre basta un correo electrónico, una comunicación hablada por teléfono, un grupo de WhatsApp. Estos son, el correo electrónico puede ser en algún modo formal, sí, requiere requisitos, pero en su mayoría, como un grupo de WhatsApp u otra comunicación, es de apoyo, es de seguimiento, ¿no? Pero no necesariamente formal. No se considera así de fácil como recibida la comunicación. Entonces se tiene que gestionar a través de un sistema que puede ser una mesa de partes, presencial o virtual, o alguna oficina de trámite documentario, ¿no? O afines, o algún otro nombre que se le pueda dar, pero donde se tiene que dar alguna codificación, una formalización de su recepción y también una formalización de el seguimiento de esto, ¿no? ¿Qué más? En la sesión justo anterior hemos hablado de la conservación y preservación documental. Habíamos dicho de que tienen cierta sinonimia estas palabras, sabiendo que no existe la sinonimia perfecta, y mucho más esta también, ¿no? Las normativas clarifican la definición de conservación, pero no claramente la preservación. Lo toman como las técnicas que se aplican para la conservación, para concretamente actividades que se aplican para poder verlas en un futuro, ¿no? Y que no pierda nitidez, que no pierda legitimidad, que no pierda por ahí la información en sí, ¿no? Y a veces tiene que estar en un grupo de documentos para no perder el contexto también. Hoy tocaremos algo que es hasta cierto punto retador, la digitalización y gestión electrónica de documentos. ¿Por qué es retador? ¿Por qué?
porque no todos podemos emitir, elaborar un documento electrónico, ¿no? Primero, tenemos que tener la facultad de poder firmar, de ser autoría del documento. Otro, si queremos digitalizarlo, o sea, tener un documento digitalizado en su primera instancia desde su elaboración, pues tenemos que contar con esta variación que es la firma, ¿no? Que ya hemos considerado todos que no es una rúbrica, no es el clásico gráfico, garabato, lo que le llaman, ¿no? Sino que es una serie de códigos, ¿no? Que son generalmente validados a través de un QR, ¿no? A través de unos códigos de validación, que me digan, ah, sí, este documento existe, fue elaborado por tal institución y por lo tanto la autoría sí le pertenece a esta persona o a estas personas, ¿no? Entonces, esto es el gran reto para lograr una verdadera digitalización y gestión electrónica de documentos. Veamos de qué se trata. A ver. Aquí tenemos varios subtemitas, ¿verdad? Sí, muchos de ellos ya hemos escuchado quizá hablar, ¿no? A ver, a ver. Quizá en su trabajo, a ver si ya empezamos con alguna pregunta, voy a encender los micrófonos por aquí. Activa micrófono, listo, están todos, ay, ya lo había activado, ya, listo, están todos activados, ¿ah? Están todos activados, así que alzando la mano o por ahí interviniendo, si no se cruza nada, bueno, podrían hablar abiertamente, ¿no? Bien, en sus centros de trabajo o quizá centros de estudios, ¿no? Ya se digitalizan los documentos, quizá, o de repente ya no solo digitalizan algo físico, sino que ya se emiten documentos digitales desde su elaboración. ¿Ocurre esto en sus centros de labores o centros de estudios? Sí. ¿Y qué beneficios podrían haber notado? A ver, te escucho. ¿Quién está por allí? ¿Alguien está hablando? ¿Renzo? ¿Alguien quizá Los desea? beneficios que es cuando ya está digitalizado es que más rápido la búsqueda, más rápido lo puedes encontrar, lo puedes ya mandar, lo puedes escanear para otra persona, enviarlo por correo. Gracias, Renzo, por tu participación. Yo le pondría 20, Renzo, por participación, que casi todas las clases ha estado muy atento y haciendo sus preguntas, ¿verdad? Y sus comentarios. Por aquí, si algunos tienen dificultades, estoy seguro que también me han participado por el chat. Aquí, por ejemplo, su compañera Jenny Rosario, que por alguna razón seguramente no puede, dice, sí, me emite y recibe documentos digitales, ¿no? Si estos documentos son formales, como los que nos está mencionando Jenny, seguramente tienen algún tipo de validación, ¿no? Deben tener esa firma digital, que no necesariamente, como digo, es la rúbrica, ¿no? Que está siempre vinculada a un documento nacional de identidad, ¿no? Entonces, sí, en la actualidad, en algún momento ya hemos visto documentos netamente digitales, ¿no? Entonces, sí tenemos ya todos cierta experiencia en portar, en tener, no necesariamente elaborar, pero sí tener. ¿Y cuáles son los beneficios? Como mencionó su compañero Renzo, ¿no? Entonces, que puede ser fácilmente enviado, ¿no? Por ahí alguien lo necesita, bueno, se le alcanza, siempre y cuando tenga también la facultad de recibirlo, ¿no? Hay datos que tenemos que cuidarlos porque son muy sensibles, muy personales y no son son fáciles de difundir, sí, pero no deberían ser tan difundibles, tienen que ser sumamente con cuidado tratados estos datos, sobre todo los personales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste, cuál es el concepto y propósito de la digitalización, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con la digitalización? Bueno, digitalizar es de hecho un proceso para convertir un documento físico, que puede ser un papel u otros soportes, a formatos que llamamos digitales, ¿no? Que ya sabemos lo que es el documento digital, ¿verdad? Mediante el uso, pues, de escáneres o de algún otro dispositivo. Hoy tenía yo el apuro de escanear unos documentos, unas resoluciones que teníamos que subir a una plataforma del Ministerio de Educación, ¿no? Y eran urgentes. Justo se malogró, pues, bueno, no estaba disponible el escáner que estaba para mí, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esto? Tuve que correr a dirección, habían salido a la red, les contaba pues que la institución donde yo trabajo es muy chica, ¿no? No es que tengo un montón de áreas donde ya se malogró algo por acá y puedo acudir a otra con facilidad, ¿no? Las grandes áreas que tenemos son 3 nada más, ¿no? Entonces, sí, no voy a decir que no tuve ningún escáner disponible en ese momento,
y tuve que usar el escáner que se descarga en el celular, ¿no? Que por cierto va a depender mucho del dispositivo smartphone que tengamos, ¿no? Sale mucho más bonito, mucho más preciso en los que no son Android, sino los iPhone, pero estos pues no están disponibles todos, yo no tengo un iPhone, ¿no? Entonces tuve que hacerlo lo mejor posible, con la mejor luz posible para que tampoco caiga en una sombra, y salió bien, ¿no? Salió bien y me sacó del apuro. Es decir, tenemos también la disponibilidad no solo de un escáner clásico, ¿no? Sino que también tenemos otro tipo de soportes que nos pueden ayudar, ¿no? Incluso todavía se hacen los microfilms para ciertos documentos y también son aceptados como digitalización, ¿no? Entonces, existe entonces un sinfín de formas que podemos tomar para digitalizar un documento. Pero también tenemos que estar seguros de qué tipo de formato vamos a utilizar. Ahí vamos a ver después cuando hablemos netamente de la digitalización, ¿no? El objetivo principal es, de hecho, guardar la información, ¿no? Tener por ahí un acceso rápido, sí, que podamos distribuirlo también de manera eficiente, que no pierda la nitidez, que tenga seguridad la información, pero que garantice su preservación, ¿no? Ojo, la preservación no solo va a consistir en tener mis documentos físicos, ¿no? Que es, bueno, cuidando todo el ambiente físico que tengo, ¿no? Pero también tengo que velar porque esa información digital también no pierda continuidad, no pierda usabilidad en un futuro, ¿no? Llámese por los diferentes formatos que se van aplicando, que van apareciendo año tras año, ¿no? Por las actualizaciones de los programas que tenemos. Entonces, no tenemos que perder esto, los más antiguos, ¿no? Entonces, este es el objetivo principal, garantizar esa preservación, que podamos acceder de forma oportuna a cada uno de los documentos, y además con las personas que tienen la facultad de disponer de estos. Es decir, no tiene que estar por qué abierto a todo el personal, ¿no? Tenemos que guardar esa privacidad de alguna información. Su gran importancia institucional radica justamente en facilitar la consulta, ¿no? Sin tener que manipular estos documentos originales, porque sabemos que si es papel y lo manipulamos mucho, va a perder también vida, ¿no? Porque el solo rozamiento que le damos, así andemos con guantes, la luz que tengamos para exponer su visibilidad, bueno, eso también lo daña, ¿no? Entonces, mientras menos lo tocamos, esos documentos que queremos tenerlos para toda la vida o por un gran tiempo, entonces es mejor digitalizarlo, ¿no? Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Mi instituto nació en el año 2007, no es tan antiguo. De hecho, que tenemos institutos tecnológicos públicos que tienen mucho más años, ¿no? Que nosotros. Nosotros somos de 2007, imagínense. Nosotros que somos de 2007, ya se está observando algunos documentos físicos dañados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ya cuando regresamos de la pandemia, donde tuvimos un poco más de herramientas para digitalizar documentos, entonces aprovechamos, ¿no? Además, por necesidad, también tuvimos que, un día con toda la protección que teníamos, que estaba prohibido salir, tuvimos que ir a digitalizar algunos, ¿no? Sobre todo, hay unos documentos que son vitales para nosotros para poder emitir otros documentos, son los registros, las actas de evaluaciones, ¿no? Anuales que se hacen de cada ciclo, ¿no? Por aula. Y esto pues contiene toda la información de notas evaluativas de los estudiantes, ¿no? Y con las firmas y validaciones físicas del personal autorizado de aquel entonces. Entonces se tiene desde 2007. Imagínense, son 2 ciclos por año, 2007, 1, 2007, 2. Y en cada grupo se tienen pues como en total 18 aulas, ¿no? Entonces se tiene una gran información física ahí, ¿no? Ya nuestros armarios estaban ya bien abarrotados, pero se ha tenido que continuar todavía, a pesar de que tenemos una plataforma, de tener que imprimir algunos porque se tiene que guardar sobre todo las firmas de las validaciones, ¿no? Entonces crece esta información, pero para no tocar los más antiguos, logramos digitalizar, ¿no? Y todo, sobre todo las evaluaciones, matrículas no mucho, pero todas las evaluaciones se digitalizaron. Pero las primeras que se digitalizaron se hicieron a través de un celular, porque como no teníamos mucho tiempo para quedarnos en la institución, cuando nos tuvimos que entrar a nuestro instituto en plena pandemia y además protegernos, ¿no? Entonces tuvimos que entrar solo 2 personas y con un iPhone se comenzó a escanear lo que podíamos, ¿no? Lo que podíamos. Entonces también en esto pues fue el objetivo en ese entonces de poder acceder a esta información.
no solo en el momento para cumplir el pedido que nos estaba haciendo urgente un estudiante, sino que también para preservarlo y no tener que tocarlos después, ¿no? Entonces, en esto radica una de las gran importancias que tiene la digitalización, facilitar esta búsqueda para poder disponerla de manera oportuna, ¿no? ¿Qué más? Reducir además los costos de almacenamiento físico, porque esta costumbre que va quedando ya de la digitalización, poco a poco va a hacer de que ya no necesitemos estos documentos físicos, ¿no? Les decía que todavía imprimimos, a pesar de que tenemos una plataforma que alberga esta información desde 2020, pero tenemos que imprimir porque requerimos que alguien lo firme, que lo valide, ¿no? En físico. Entonces necesitamos imprimir y validar, ¿no? Firmarlos, como evidencia de que fue ingresado por el personal de aquel año, las jerarquías de aquel año, ¿no? Pues se pone así. Pero dentro de poco se va ya a validar las firmas digitales, ¿no? Este año RENIEC, que es justamente el Registro Nacional de Identidad del Perú, ¿no? Que se encarga bueno, inclusive del Estado Civil de todos los peruanos. Entonces, estos van a albergar también esas firmas digitales, ¿no? A través del DNI electrónico, que por cierto, ya a partir de este año, bueno, medio año más o menos, ya no se generan más los DNI antiguos. Todos los que se generan van a ser DNI electrónicos, ¿no? Nos van a ser reemplazados, pero poco a poco, ¿no? Los que estén ahí vencidos van a ir generando su DNI electrónico. Entonces, esto ya va a ser de que el otro año quizá van a empezar primero instituciones públicas y altas jerarquías de privados que van a tener que estampar sus firmas, esta vez electrónicas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Sí, mejora la eficiencia administrativa, como les digo, y la atención al ciudadano también, ¿no? Porque al tener un documento digitalizado, bien clasificado, con un sistema que nos ayude en su búsqueda, vamos a poder encontrarlo de manera más ágil, ¿no? Más rápida, ¿no? Un área, por ejemplo, de recursos humanos, que digitaliza los legajos de sus trabajadores, es decir, los documentos que le indica el currículum, su ficha de ingreso, de repente los datos de sus derechohabientes, que a veces se necesita, datos personales cambiados de domicilio, por ejemplo, números de cuenta, también para sus depósitos en su cuenta sueldo, bueno, etc. Si los tenemos digitalizados, vamos a poder evitar la pérdida de información inmediata, ¿no? Y se va a poder acceder en segundos a cualquier expediente, ¿no? Pero claro, con la custodia adecuada, porque recuerde que un legajo de trabajadores es muy personal y las únicas personas o algunas personas autorizadas están justamente en el área de recursos humanos. No quiere decir que todo el área de recursos humanos, ¿no? Solo ciertas personas autorizadas. Bueno, ya sabemos entonces que requiere el concepto, el objetivo y la gran importancia que tiene este proceso. Bueno, como todo proceso, pues tenemos etapas, ¿no? La digitalización documental es un procedimiento técnico, de hecho, sí, porque requiere alguna técnica de aplicación. Es organizado, ¿no? Porque busca convertir estos documentos físicos en archivos digitales de alta calidad. Ojo, necesitamos esto, conseguir la mejor calidad que podamos tener, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una máquina que lo va a albergar o un drive que va a albergar esto y no tenemos mucha capacidad, pues lamentablemente tenemos que cuidar el tamaño de la información, ¿no? Entonces también tenemos que crear la calidad adecuada, ¿no? ¿Qué más? Garantizando pues su conservación, ¿no? El acceso, como les decía, además asegurar que sea auténtico, ¿no? Que no haya falsificaciones ahí, así que tenemos que cuidar el proceso. Los responsables se hacen, toman ¿cómo se llama? Este deber de conservar y validar y estar seguros de que son realmente auténticos, ¿no? Y para esto, pues, están estas siguientes etapas que las estoy mencionando aquí, ¿no? He puesto aquí unas 2, 4, 6, 7 etapas, ¿verdad? 7 etapas, bueno. La primera, ¿en qué consiste? La selección de documentos. ¿En qué consiste la selección de documentos? Es cierto que cuando van a comenzar a digitalizar, les dicen, por ejemplo, hay que escanear este grupo de documentos. ¿Alguna vez ustedes han escaneado una gran cantidad de documentos en sus trabajos o de repente algún trabajo que han tenido ustedes para los estudios y han tenido que escanear algo que ya lo tienen? No es que han tenido que crear en Word y luego convertirlo a PDF, que también es una digitalización, ¿verdad? Porque hacen válido un documento y lo exponen a digitalizar o lo exponen ya de formato digital, ¿no?
Sí, sucede. Cuando han estudiado de modo virtual, han presentado sus trabajos en un formato digital, ¿no? Entonces, esa es una digitalización de la información que tienen ustedes en borrador o que están armando un proyecto, ¿no? Y de esta manera sí. Pero la digitalización propiamente dicha viene de un documento físico convertido a digital, ¿no? Bueno, pero si alguna vez, mi pregunta es si alguna vez les han encargado que escaneen una gran cantidad de documentos. Podrían responderme sí o no, o quizá comentar, ¿no? Sí, he escaneado documentación en general para ciertos ojos. En tu trabajo te han pedido escanear para ya guardarlos de repente, ¿no, Renzo? Sí. Nos Sí, dice y Jenny para también también, para mandárselos a otra persona que los haya ay, solicitado. para continuar con la comunicación y por ahí darle más función al documento, ¿no? Claro. Y se confirma que lo recibió y ya pues listo, y eso es todo el proceso. Se da por aceptada la comunicación, ¿no? Claro, con el documento que lo visualizan a través de un documento digital que, bueno, está escaneado en este momento, ¿no? Sí. Adolfo Neira nos dice, sí, escanear contratos para guardarlos. Ajá, contratos para guardarlos, ¿sí? Para que no estén tocándolo a cada momento y además lo pueden utilizar por ahí. Muy bien, Renzo, gracias por tu participación. Bien, así chicos, así es. Entonces, por aquí ya son varios que han tenido la oportunidad de escanear documentos, ¿verdad? Ahora, antes de iniciar, de hecho, una digitalización, es fundamental, pues, definir, ¿no? ¿Qué documentos van a ser incluidos en el proceso? Te dan una gran cantidad de documentos. ¿Te conviene escanearlos página por página? No, ¿verdad? Ahora los escáneres que jalan los papeles, las hojas, los que tienen un alimentador automático, pueden escanear varias cantidades y que no tengamos que estar pendientes de ingresar una hoja por hoja, descargar y ya, ¿no? O agregar de repente como lo hacen algunos en algunos escáneres. Ponemos la hoja, levantamos la tapa, ponemos la hoja y le damos después para la siguiente, agregar, agregar, agregar para que junte todo en un solo archivo, ¿no? Que es un PDF en este caso, ¿no? ¿Qué pasa con eso cuando necesitamos una gran cantidad y tenemos esta disposición de esta máquina que tiene un alimentador automático? Bueno, colocamos adecuadamente, pero tenemos que primero determinar si necesitamos todo el grupo junto, las 1000 hojas juntas. De repente tengo que agruparlas, ¿no? Si es el legajo personal de los trabajadores, pues mejor me conviene escanearlo legajo por legajo, o sea, por nombres de trabajadores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ya desde ese mismo momento ya se comience a agrupar, ¿cierto? Si es que tengo el alimentador, claro, ¿no? Si no tengo el alimentador, bueno, sí tengo que darle agregar, agregar, pero también grupo por grupo sería lo más recomendable, ¿no? Otra razón más porque a veces estos alimentadores pueden fallar, ¿no? Y puede, además, las hojas que ya están tanto tiempo tocadas o de repente están mucho tiempo guardadas, tienden a pegarse unas a otras. Primero hay que aligerarlas, ¿verdad? Con una técnica esta en la que uno dobla la mano intercalando, se va aligerando el papel y se va despegando uno de otro, ¿no? Y así tenemos que ingresar. Es decir, tenemos que iniciar primero pensar cómo vamos a digitalizar, cuál es el proceso que vamos a hacer. Es decir, tiene que haber una planeación mínima al comienzo, ¿no? Además, necesitamos determinar ese valor documental, es decir, si se deben identificar, pues el documento tiene un valor administrativo, es decir, de una gestión interna por ahí, si tiene algún valor legal, es decir, si tiene alguna implicancia jurídica dentro de él, o es histórico, ¿no? Es decir, que si va a tener una conservación permanente, ¿no? O es netamente informativo, de interés general, ¿no? Entonces, de esa manera podemos decidir, de repente, priorizar la digitalización, porque quizá me han encargado una gran cantidad de documentos, entonces, al pensar en mi planificación, pienso también en la priorización de estos documentos según la urgencia, quizá también, ¿no? Ahora, dentro de los criterios de priorización, se recomienda iniciar con los documentos más consultados, ¿no? ¿Por qué? Porque son ellos los que voy a necesitar más urgente, ¿no? Son los que me van a solicitar más.
Entonces, si yo estoy en el área donde me dice, sí, este año dentro del plan de trabajo nos dicen que tenemos que digitalizar, a por lo menos llegar, si no hemos digitalizado nada, nos dicen que la meta será por lo menos llegar al 60%. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por la priorización que quizá te lo den, o si tienes que buscar tú la priorización, empezar por los que son más pedidos, ¿no? Por los documentos que son más consultados, los de uso frecuente. Y otro que también aquellos que tienen mayor riesgo de deterioro físico, ¿no? Por antigüedad o manipulación constante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esos son los que tengo que guardarlos más pronto, que no estén tan expuestos en ese momento a mi escritorio o al lugar donde voy a tener el orden de digitalización. Entonces tengo que crear un orden y no tenerlos todos a la mano, ¿no? Sacar grupo por grupo, por ahí repartiendo mi tiempo en las diferentes tareas también, ¿no? Entonces, bueno, hay que priorizar entonces, hay que crear esos criterios de priorización, hay que planificar por dónde empezar, cómo empezar, qué nombres voy a ir poniendo, ¿verdad? Es lo que me permite a mí en un inicio ir seleccionando estos documentos. Bien, tengo que hacer una preparación muchas veces, ¿no? Esta fase busca pues garantizar que los documentos estén en condiciones óptimas para el escaneo, ¿no? Entonces, si son documentos muy antiguos, quizá tenga las puntas dobladas. Entonces, tengo que alistarlos para que ingresen de manera eficiente a este alimentador. Y cuando le pongo la hoja doblada, de hecho que no va a jalarlo bien, entonces puede atascarse en el camino, puede romperse también en el camino, así que es mejor liberarlo. Entonces, ordenar un poco los documentos si es que están por ahí muy despegados uno de otro y tienen con algunas puntas también dobladas. Entonces, hay que comenzar a enderezarlo, ¿no? ¿Qué más? También tengo que ver pues si está con grapas, ¿no? Y comenzar a sacar las grapas, ojo, tener mucho orden con esto, ¿no? Porque esa sacada de grapas, para después volverlas a poner, tengo que recordar o mantener por ahí una cierta técnica del momento que las voy a colocando una con otra para poder recordar en qué parte tengo que volver a engrampar. Recuerda que tengo que velar por la inalterabilidad de documentos, ¿no? De archivos que tienen que conservarse en el mismo orden y con la misma cantidad de documentos en cada archivo. Entonces, esto no puedo alterar, ¿no? Porque puedo caer en ilegalidad incluso. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, a veces puedo crear un poco de monotonía en el proceso para que sea un poco de manera casi automática para mí, recordada, ¿no? Y poder un proceso casi estándar, ¿no? Que puedo crear en el momento. Por ejemplo, la posición de mi escritorio, ¿no? Si voy a escanear estos que están con grapas, ¿no? Que son varios legajos de repente engrapados de 10 en 10 o de 8, 10, así, bueno, puedo repartirlos en una mesa y hacerme como una fila de escaneos, ¿no? Y enseguida alimento, escaneo, engrampo o quizá separo, ¿no? Separo, de repente intercalando las posiciones, termino una tanda, comienzo a engrampar, ordeno y empiezo con otra tanda, ¿no? Entonces esa monotonía, ese orden me tengo que preparar y organizar. Ya, la limpieza también tiene que ver a veces con sacada de polvo, ¿no? Tengo que desempolvar un poco los documentos que tengo, darlos una sacudida, este intercambio que hago entre mano y mano para poder quitar excesos de polvo que tenga, porque si no eso también ingresaría en mi escáner, que le puedo quitar vida y que al final lo tengo que utilizar quizás siempre, ¿no? Y además puede impedir en algún momento dentro algún atasco, ¿no? Y alguna rotura, quizá el documento que sería mucho más grave todavía. Algunos hasta pueden tener ligas, ojo, ¿no? Así que hay que cuidar todo esto previamente y se hace pues en la etapa de preparación. ¿Qué más? Tengo que verificar que el documento sea íntegro, ¿no? Revisar que no falten páginas, sus anexos, sus firmas, que sean los más importantes, que estén visibles, que estén legibles, ¿no? Un documento incompleto puede generar incluso inconsistencias en el archivo digital, ¿no? Entonces, una adecuada preparación va a evitar errores, pérdidas de tiempo y repeticiones del proceso, porque quizá cuando se haga la revisión del escaneo me doy cuenta de que hay documentos que se han escaneado a la mitad y yo le he dado y no he revisado para nada y no he tenido el cuidado adecuado cuando en el momento que alimentó y salió completo y no salió solo por jalarlo, ¿no? Entonces tengo que cuidar esto también, ¿no? Para que no tener que volver a hacer el trabajo. Ojo, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Qué más?
Luego viene ya la propia etapa que es el escaneo, ¿no? En el escaneo, bueno, ya es la técnica porque donde los documentos los ingresamos y se van a convertir en archivos digitales, ¿no? En este momento es donde tengo que pensar ya en el nombre. A veces, bueno, si lo ingreso a un alimentador automático, no tengo la oportunidad ni tampoco perdería de más tiempo en colocarle cada nombre en ese momento, ¿no? Nombre personalizado, ¿no? No me va a convenir en ese momento. Me conviene solo utilizar el alimentador y después renombrar, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de escáner, como les había dicho, hay algunos que son el escáner plano, donde tiene las bandejas que se levantan, ¿no? Y se colocan el papel, y otros son los que tienen ya el alimentador automático, ¿no? Entonces, estos ya son para grandes volúmenes y es lo que más se necesita en una empresa, ¿no? No necesariamente una institución como la de nosotros, que son chicas, nos bastaría solo un escáner de esos que son un alimentador manual, ¿no? Entonces necesitamos uno más porque se maneja de todas maneras gran cantidad de documentos y mucho más institución pública se acostumbra a evidenciar casi todo, ¿no? Casi todos los procesos, ¿no? ¿Qué más? Hay una configuración técnica que se hace, ¿no? Para poder por ahí estandarizar o buscar la calidad más recomendable para el tipo de escaneo que voy a realizar, ¿no? Entonces, esto también es una parte técnica que tengo que considerar dentro del escaneo, ¿no? A veces se puede hacer algunas veces dentro del mismo escáner, ¿no? En sus pantallitas, o se hace a través de la PC también, ¿no? Que también me permite esto. Incluso me va a poder, cuando lo hago en la PC, me va a permitir visualizar a veces de manera preliminar, ¿no? Entonces, de esta manera puedo tener cuidado si la orientación estuvo bien, si los siguientes documentos todos fueron anexados o quizá alguno se separó, ¿no? Entonces, por ahí puedo ir visualizando lo que va ocurriendo, por lo menos una previsualización de lo que va ocurriendo con mi escaneo, ¿no? Hay que definir si es en color o en blanco y negro, ¿no? Generalmente necesitaríamos que sea color, ¿no? Porque esto me permite además conocer el documento tal como fue emitido, ¿no? Y generalmente se emite en color, ¿no? Y si no se emite en color, se emite en pura tinta negra, generalmente va acompañada de un sello, ¿no? Y estos sellos son muchas veces de color, entonces por eso conviene que los documentos no salgan a color, ¿no? Pero siempre va a depender, pues, del tipo de documento, ¿no? Si son documentos gráficos, pues con mucha más razón, ¿no? Si contienen los sellos, deben escanearse de todas maneras a color. El formato de salida. El formato de salida. Acostumbramos a ponerlo cuando ya estamos ligando un documento con otro, estamos agrupando y formando un archivo, generalmente escogemos el formato PDF, ¿no? O también el TIFF por ahí, ¿no? Porque estos aseguran tu durabilidad y por ahí la compatibilidad a lo largo plazo con otros formatos, ¿no? Ahora ustedes dirán, si escaneo en PDF, lo escaneo, ojo, lo escaneo en PDF, ¿ustedes creen que lo voy a poder convertir fácilmente en, 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 en texto, en Word? Ya no, ¿no? Ya no, generalmente no. El documento que es fácilmente convertible es un documento que yo lo creo en Word y lo convierto en ese momento, lo imprimo en PDF. En esos casos sí, ¿no? En esos casos sí es fácilmente convertibles a Word, ¿no? Pero generalmente cuando ya pasa por un escáner es como que le toma foto y lo traslada a PDF de inmediato, ¿no? Entonces ya no, y mucho más pues si contienen sellos y lo demás, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver? Revisar la calidad, ¿no? Y esto pues como les decía, tenemos que al final ver que estos archivos sean comprobables, no sean verificados y comparables con el original, ¿no? Entonces, luego del escaneo es necesario verificar que los archivos cumplan los estándares de calidad. Hay muchas instituciones que tienen estándares de calidad definidos, ¿no? Vinculados con ISO, y otros que no, que todavía no, ¿no? Pero de todas maneras tengo que velar por la calidad de ellos porque la calidad es la que me va a decir a futuro si lo voy a poder leer o no, y si voy a poder darle la función que debe, ¿no? Si están algunas partes recortadas o no nítidas, borrosas, ya no cumple la función como tal, ¿no? Entonces tenemos que buscar el documento original, el documento en físico. Entonces la idea de digitalizar es tenerlo para esto, para poderlo visualizar. Entonces, este control visual que hacemos es en todas las páginas, que sean legibles, que tengan la orientación correcta y sin rotaciones ni cortes, ¿no? Que no falten hojas además, ¿no?
Mucho más si un documento ya está foliado, está con números de páginas, entonces tiene que tener una correlación, ¿verdad? Las correcciones mínimas solo se ajustan pues al brillo, al contraste, por ahí al recorte también cuando sea necesario, ¿no? A veces escaneamos con estos, algunos smartphones o algunos iPhone, donde sí me cogen alguna parte del escritorio, de la mesa, del fondo de papel, del fondo del folder, bueno, eso sí pues adecuadamente se tendría que recortar, ¿no? En estos casos, ¿no? Bueno, una revisión por muestra es mucho mejor cuando ya los proyectos son masivos, cuando el grupo de documentos son masivos, ¿no? Entonces, de repente todo un bloque terminé, hoy en la mañana, pues si requiero todo el año para hacerlo, es preferible descansar y ponerlo al día siguiente a revisión, ¿no? Porque también me va a tomar un tiempo revisarlo. Y hay que considerarlo también dentro de nuestros tiempos de trabajo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que revisar la calidad, ¿no? Si no revisamos calidad, pues no estamos cumpliendo con el fin que tiene tener un documento digitalizado, que es justamente para que funcione, ¿no? ¿En qué consiste la indexación? ¿Qué cosa es indexación? Por definición, indexación es unir, ¿verdad? Esto consiste en qué? En asignarle, en este caso a los archivos documentos, los llamados metadatos, ¿no? O sea, justamente esas palabras, esos datos, eso que pongo en el asunto, que puede estar dividido en varias palabras, ¿no? O los números de documentos, todos esos datitos, la fecha, todo eso son metadatos, ¿no? Y que van a facilitar la búsqueda, recuperación y gestión de documentos digitales, ¿no? ¿Qué metadatos esenciales tengo? ¿No? ¿Cuáles son los datos principales de un documento? A ver, chicos, micrófono abierto. ¿Cuáles son esos datos principales que tiene que tener un documento? A ver, ¿los leo o los escucho? Por ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles son esos datos importantes que tiene un documento? Cuando he recibido un documento, ¿qué encuentro primero? En la parte superior, el nombre de la institución, ¿no? Que lo emite. Ya, luego de eso, encuentro ya una línea más abajo, bueno, la denominación del año que en la institución pública pues solemos poner, pero luego de eso algo que nos indica una cronología. Ya, el nombre del emisor, la fecha, el lugar, la firma, el nombre del remitente, ¿no? Que está en la posfirma, el asunto, todo esto son los datos importantes, ¿no? Que no pueden faltar en un documento y van a formar parte, en este caso, de los metadatos esenciales, ¿no? Entonces, incluir como código el expediente también, el nombre del documento les había dicho, el área de origen también podrían ser palabras claves que nos van a ayudar en su búsqueda, ¿no? También la indexación va a consistir en contar con un sistema de clasificación, ¿no? Si no tenemos a la mano, bueno, no tenemos disponible en nuestra institución un sistema de gestión documental, pues podemos crear, como le decía, un sistema de clasificación, ¿no? Usar tablas estructuradas, usar por ahí un cuadro de clasificación institucional para que mantenga esto siempre coherencia con la trazabilidad, es decir, con el seguimiento que tiene el documento, ¿no? Que va funcionando por ahí en el transcurso de las funciones que tiene la institución, ¿no? ¿Qué herramientas digitales se pueden utilizar? ¿No? Muchos sistemas de gestión documental permiten esta indexación, ¿no? De manera automática, a partir de un nombre de archivo o plantillas quizá predefinidas, ¿no? Entonces, ¿utilizo estos o me guío yo de alguna herramienta que pueda tener, en este caso el Excel, me puede ayudar mucho, ¿no? ¿Qué más? Luego de esto, velo por el almacenamiento. Es decir, en esta parte, una vez ya indexados los documentos digitales, deben asegurarse que deben guardarse de manera segura y ordenada, ¿no? Entonces, para esto almaceno, pero según una clasificación que ya debe estar predeterminada o por lo menos establecida organizativamente en un comienzo, ¿no? Es decir, ya tengo claro el equipo cómo es que vamos a almacenar, de acuerdo a una función, de forma cronológica, de forma alfabética, bueno, va a depender de lo que necesito, ¿no? Entonces, los archivos deben almacenarse siempre en servidores institucionales, ¿no? Y en servicios de nube también, ¿no? Segura, que garanticen protección y disponibilidad, ¿no? Entonces, tengo que buscar esos lugares donde deben estar mi información y que sean en lo posible, estos servidores o drive o nubes que sean, que perduren en el tiempo, ¿no? Y que sean formales, ¿no?
Es mucho mejor si tenemos en un drive que tenga, que esté vinculado con un correo electrónico institucional, ¿no? Y no uno libre, uno gratuito con @gmail, ¿no? Aunque estos @gmail también eh, pueden ser de pago, ¿no? Pero va a depender mucho de que pagues año tras año y vas a acumular tantos documentos y dices que en algún momento pues no pagan, vamos a tener que crearlo no solo con recursos propios, sino que esté vinculado también el pago, la durabilidad de esto con alguna entidad superior, ¿no? Alguna entidad que sí maneje el presupuesto, ¿no? En el caso de nosotros no manejamos el presupuesto, por eso es que nuestra nube está vinculada a un correo institucional que nos brinda el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces nosotros ya no dependemos de hacer un pago mensual porque nosotros no generamos recursos propios, sino estamos siempre, en este caso, financiados por el Ministerio de Educación, ¿no? Y son ellos que nos dan también la disposición de estas nubes, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos también nuestras nubes gratuitas por ahí que los servimos de soporte, pero no debe fugarse la información también así tan fácilmente, así que es mejor utilizar una institucional, ¿no? Entonces, esta ubicación de los archivos es importante también mencionarla entre estos documentos planificadores, donde estamos diciendo, informando dónde van a estar albergados, ¿no? Hay una estructura de carpetas, ¿no? En este almacenamiento, en esta parte del proceso, ya aplicamos la clasificación, ¿no? Y tenemos una estructura que va de acuerdo con una clasificación que ya está clasificada incluso de manera física, y en lo posible tendría que coincidir, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que pensar además, si tenemos gran información por ahí muy sensible, que alguien la puede borrar, tenemos gente a veces que no está capacitada para su manipulación. Bueno, entonces tenemos que velar y además podemos estar también propensos a los virus, a la pérdida de información. Entonces tenemos que velar por estas llamadas copias de seguridad, ¿no? Que deben realizarse pues en forma periódica, ¿no? En algunos casos pues semanal, en otros será mensual, trimestral, semestral o anual, ¿no? Va a depender de cómo se, se planifica esto, ¿no? Lo que nosotros acostumbramos es crear un backup cada 3 meses y de pronto hemos acumulado ya en el año varios y eliminamos al final de año los más antiguos y nos quedamos con los nuevos, ¿no? Siempre echándole por ahí una revisadita, revisando a través de un índice, de un catálogo que tenemos que tener, ¿no? Entonces solo así, porque tampoco no borren así abiertamente, porque los backups últimos pueden ser que no hayan sido revisados, entonces no saben si están completos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que velar también por el respaldo, dentro del respaldo y la seguridad, por el control del acceso, ¿no? Entonces, si vamos a guardar gran cantidad de documentos y muchos de ellos son sensibles, entonces tenemos que tener estas claves de seguridad, estas claves de acceso, ¿no? ¿Para qué? Para solo compartirlo a las personas autorizadas, ¿no? Entonces, en esto también tenemos que pensar. A ver, ¿alguna vez a ustedes se les ha perdido información dentro de sus nubes o no han encontrado fácilmente algo? A nosotros nos pasó que no ordenábamos bien la información digital de anterior al 2020, ¿no? Porque no requería gran importancia, porque se oficializaba solo lo escrito en físico, ¿no? Y no teníamos la necesidad, la verdad, en ese momento de acudir mucho a los documentos digitales. Utilizábamos el correo electrónico para poder por ahí afianzar un poco la comunicación con el Ministerio de Educación o con las áreas que nos asesoraban o nos pedían documentos, ¿no? Entonces a ellos nos comunicábamos así, ¿no? Por correo electrónico y a través de ellos enviábamos algunos anexos importantes, ¿no? Pero al fin y al cabo todo lo que mandamos ahí estaba ya hecho de manera física también, ¿no? Entonces, alguna información, unos cuadros que se hicieron sobre censos, ¿no? Se perdieron, ¿no? Y los formatos se perdieron también, ¿no? Entonces, de hecho, que pedirlo al Ministerio de Educación o descargarlo de esta plataforma Scale que nos guarda toda la estadística, sería bueno, pero son documentos que ya están subidos de un formato que no nos permiten editar, ¿no? Y necesitamos nosotros editar para poder actualizar nada más algunos datos y no tener que volver a digitar todo. Entonces, ¿qué pasó? En aquel entonces, yo me acuerdo que había guardado un backup en un correo electrónico gratuito, ¿no? Que justamente decía Secretaría Académica y todo el nombre del instituto y todo lo había puesto, pero era un @gmail, ¿no? Y eso fue lo que nos salvó, ¿no? Casualmente había digitalizado yo algo porque terminaba el año, habían dicho que iban a formatear la máquina
y que no sabíamos quién iba a venir y si iba a cuidar nuestra información, entonces yo jalé un backup ahí vísperas del 31 de diciembre, ¿no? Porque todo esto iba a ocurrir los primeros días de enero y en cualquier momento venían los técnicos a quizá borrar, ¿no? Porque no había nadie que se quede a explicarle al detalle lo que necesitamos conservar. Entonces, esto podía ocurrir y mejor yo dije, no, yo voy a salvar los archivos porque no sabemos qué pueda pasar. Y se hizo un backup y esto nos sirvió de mucho, ¿no? Entonces, los backups nos pueden salvar la vida documental en este caso, ¿no? Entonces, hay que velar por ellos también. No, esto no quiere decir que también hagamos un montón de backup. Ojo que también cuando hagamos backup pongamos fecha, ¿no? Eso es importante para saber qué tanto nos va a servir o qué tanta información así a la memoria puede haber guardado, ¿no? Además, los índices que podemos tener, los catálogos, nos va a ayudar también a saber más o menos qué información tenía el backup en aquel entonces. Entonces, por ahí, eso también, ese orden nos va a ayudar a veces a salvar alguna información importante, ¿no? Bien, por acá tenemos en la siguiente diapositiva que ahorita pasa, a ver, la parte normativa. A ver, sí. Normas y formatos recomendados. Bueno, en un entorno institucional, la digitalización no solo va a implicar, pues, escanear documentos, ¿no? No solo es eso, sino que puede, a ver, ¿dónde está? Sí, sino que hacerlo bajo estándares técnicos y normativos van a garantizar mejor la calidad, la durabilidad de la información y sobre todo la seguridad de esta, ¿no? Que es lo que necesitamos de todas maneras. Entonces, cumplir con normas internacionales o utilizar formatos reconocidos es clave para poder asegurar que los documentos digitales mantengan un valor probatorio, mantengan un valor legal, ¿no? Y administrativo también a largo plazo, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que necesitamos a veces con estos documentos que son históricos, que debemos conservar para toda la vida, ¿no? Entonces tenemos que velar por esto. Ahora, dentro de los formatos que más se utilizan, el formato de archivo siempre va a definir pues cómo se almacena también una información digital y va a determinar también su durabilidad y accesibilidad, ¿no? Y siempre una compatibilidad futura también. Es por ello que la selección del formato adecuado es una decisión hasta cierto punto estratégica, ¿no? En la gestión documental. Por ejemplo, el PDF es una versión especializada, ¿no? Diseñada para la preservación a largo plazo de documentos digitales, ¿no? Es, digamos, el llamado autocontenido, ¿no? Lo que significa que incorpora las fuentes y colores y elementos necesarios para poder visualizar en cualquier sistema, ¿no? Y hay varios lectores de PDF que ahora tenemos disponibles, ¿no? No solo para los celulares, sino también algunos son editables, otros se pueden poner ya la firma digital, no sé, el PDF que nos ayuda a hacer esto, otros simplemente para visualización o poder resaltar alguna información al momento de su lectura, ¿no? Esa es la gran facilidad que tiene el PDF. Es ideal para documentos finales, ¿no? Ya hemos realizado un informe técnico donde hemos puesto los pros y los contras, por ahí hemos manifestado una recomendación para la decisión, ha sido firmado digitalmente por la jerarquía mayor de esta área, entonces se realiza, ¿no? ¿Y qué hacemos con este informe? Entonces, lo tenemos en Word, generalmente lo elaboramos en Word, ¿verdad? Y luego lo imprimimos en PDF una vez que se estampa la firma, ¿no? Y así se guarda en PDF. Además, el PDF, pues sabemos de que que tiene poco peso, ¿no? Entonces también nos ayuda en el almacenamiento, ¿no? En no coparnos el almacenamiento, ¿no? Entonces, no permite, pues, algunos de ellos formatos, enlaces externos, ¿no? Ni dependencia, pero los PDFs clásicos, que a veces son los que nos comunican a nosotros algunas asistencias técnicas, pues también guardan esto, ¿no? Entonces, es súper ideal para estos documentos finales, ¿no? Para las resoluciones, incluso para los oficios, para las normas legales también, ¿no? ¿Qué más? Otro de los grandes formatos es el TIFF, ¿no? El llamado TIFF. Es un formato sin pérdida de calidad, recomendado mucho más para la conservación de imágenes, ¿no? O copias de alta fidelidad de un documento digital, ¿no? Esto va a asegurar, pues, una reproducción exacta del contenido escaneado, ¿no? Es muy apropiado para archivos históricos o patrimoniales, ¿no? Ya que estos
mantienen o deben mantener su calidad por mucho tiempo, y además porque estos archivos contienen tanto información de texto como de imágenes. Entonces, como es una combinación de estas, necesitamos velar por una mayor calidad, que en este caso TIFF les ofrece, ¿no? Otro de los formatos es el que utilizamos más que todo para guardar imágenes, ¿verdad? Estas llamadas infografías o por ahí los planos, ¿no? Los guardamos en JPG o en PNG, ¿no? Las fotografías, sobre todo, que son evidencias de muchos procesos, ¿no? Y se guardan en estos formatos. El formato JPG aplica una comprensión como pérdida, ¿no? O sea, reduce el tamaño a costa de una ligera disminución de calidad, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa cuando hago una foto que es muy grande? Hace poco estoy retocando todavía algunas fotos para poderlos incluir en el sistema de solicitud de carnet de educación superior, ¿no? Entonces todavía estamos en ese trámite, no hay muchos ya porque todas maneras vencen en diciembre, y nos piden que sea ingresado en el formato JPG. ¿Y qué pasa con esto? Algunos chicos se toman ellos mismos la foto, ¿no? Con su celular, y nos brindan una foto que indica pues más de la mitad del cuerpo, ¿no? Hasta parte de sus piernas se ve. Y en la foto que se debe subir al sistema no pide esas características, sino que simule una foto tamaño carnet que es tomada desde los hombros para arriba, ¿no? Que es lo que necesitamos, ¿no? Sin fondo blanco, además, con fondo blanco, perdón, además, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Recibimos, no importa ya su foto así grande, y la reducimos, ¿no? Con el editor de imágenes, recortamos la foto y bueno, la tenemos a medida. Y además cuando recortamos la foto también disminuye su peso, ¿no? Que eso es una gran facilidad para poder luego archivarlo, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, no solo me piden esto, que el JPEG, que lo recibo, y al sistema me piden que lo cuelgue en JPG, o sea, solo 3 letras. Pero lo bueno del Windows es que en este caso JPG y JPG son bastante compatibles, ¿no? Entonces simplemente en el editor, en el cambio del nombre, ¿no? Teniendo mi extensión a la mano, entonces le quito la E nada más y quedó, ¿no? ¿Puede alterarse un poco la nitidez? Sí, pero no es tan relevante, ¿no? Entonces también puedo aplicar esto. Otro de los formatos es el PNG, que mantiene una buena calidad sin tanta pérdida, ¿no? Y es muy útil para documentos con gráficos, con diagramas y hasta firmas, ¿no? Estos formatos no solo son recomendados para la conservación permanente, sino como diferentes versiones de acceso también, ¿no? Generalmente se utiliza para tomar algunos logos o algunas imágenes sin fondo, ¿no? Que no tengan fondo, ni siquiera fondo color blanco, sino que no tengan fondo, ¿no? Para poder utilizar la imagen tal cual, ¿no? Incluirla de repente en alguna infografía. Bueno, entonces estos son los formatos principales que se utilizan cuando comenzamos a digitalizar, y a veces en el mismo escáner tenemos que elegirlo, ¿verdad? Tenemos que elegir en qué formato vamos a escanear, ¿cierto? Bien, a ver. Aquí tenemos algunas normas internacionales de referencia. ¿Qué tenemos? Bueno, las normas internacionales proporcionan pues un marco técnico, ¿no? Y metodológico para la gestión y conservación de documentos digitales, ¿no? Tenemos también algunas normativas peruanas que ya les había mencionado, ¿no? Que habla de la gestión de documentos y de ellas también la digitalización y las firmas y todo. Bueno, sí, existe esto, ¿no? Pero estas internacionales nos estandarizan, ¿no? Permite que podamos realizar unas prácticas estandarizadas y verificables entre varios países, ¿no? En este caso, el ISO 15489 nos habla de la gestión de documentos, ¿no? Es la norma fundamental, de hecho, en la gestión documental, ¿no? Y este establece algunos principios, algunos procedimientos para crear, para organizar, para mantener y también para disponer de documentos en cualquier soporte, ¿no? Promueve, de hecho, la autenticidad, la fiabilidad, ¿no? Y la integridad y disponibilidad de estos documentos, sí, pero sirve como base para la implementación de sistemas institucionales en gestión documental, ¿no? Entonces, el que tiene esta validación de ISO tiene que cumplir como tal, ¿no? Y tiene que cumplir la calidad que ha sido mostrada a través de la certificación de su ISO. ¿Qué más? El ISO 27001 nos habla de la seguridad de la información. Ojo, de la seguridad de la información, ¿no?
quien define estos requisitos para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? Entonces necesitamos implementar un sistema de gestión documentaria, pero que a la vez tenga seguridad de la información, ¿no? Entonces estas cosas juntas es importante cada vez que voy a pensar en trabajar con documentos digitales, ¿no? Entonces busca proteger a esta información frente a accesos quizás no autorizados, ¿no? ¿No? Y de pérdida y de más alteración, con las alertas que nos avisan pues que algo está pasando, ¿no? Incluye por ahí políticas, es decir, normas de control de acceso, de respaldo, de un tipo de cifrado que se puede hacer, ¿no? Y de gestión también de incidentes de seguridad, ¿no? Porque no, estos incidentes a veces nos ayudan también a recordar qué pasó aquella fecha que se perdió esta información y por qué ahora nuevamente, ¿no? Entonces nos indica por ahí un problema mayor que tiene que ser gestionado de inmediato, ¿no? Entonces, es especialmente importante cuando los documentos digitalizados contienen datos personales y confidenciales, que de hecho son los primeros en cuidar, ¿no? El ISO, por ejemplo, el 19005, habla de la conservación digital, ¿cierto? Establece por ahí especificaciones técnicas del mismo formato PDF para asegurar pues, que estos documentos electrónicos puedan reproducirse exactamente igual en un futuro, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo que queremos, verlo en un futuro, ¿no? Sin depender del software original. Es decir, eso es muy, muy compatible y habla pues del uso, la autorización incluso de este PDF, ¿no? Para varios, especialmente para instalar por ahí una firma digital. ¿Qué más? Garantiza entonces la preservación, esta interoperabilidad que se tiene que tener y autenticidad de los documentos digitales a un largo plazo, ¿no? En la forma más usada, podríamos decir que los archivos en bibliotecas, en entidades públicas, en procesos de digitalización, se tienen que considerar pues el uso de todas maneras del PDF, en este caso como inalterable, ¿no? Como inalterable, es decir, en el escaneo, en la digitalización. No le digo en la creación de documentos. En la creación de documentos hay que tener mucho más cuidado de estampar una firma digital, ¿no? Y en el escaneo, pues sí, está autorizado, en este caso, el uso del PDF. Veamos por aquí algunas buenas prácticas, algunas por ahí, algunas actividades que se pueden realizar para poder tener con éxito esta digitalización, ¿no? A ver, algún tips de repente que ustedes han escuchado por ahí para poder obtener o encontrar rápido un archivo, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar de algún tip de esto, alguna recomendación que les hayan dado para poder acceder rápidamente? O de repente no me acuerdo el nombre del archivo, no me acuerdo exactamente el nombre del archivo, no me acuerdo dónde lo guardé, no me acuerdo en qué carpeta lo puse o en qué subcarpeta. Tengo ahí una gran cantidad que ya hasta se me perdió, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago para esto? ¿Cómo lo encuentro rápidamente? A ver, chicos, los escucho. El nombre del emisor, fecha, lugar, ya. A ver. ¿Qué puedo hacer para encontrarlo fácilmente? Que todas las PCs nos ayudan. A ver, si tenemos por ahí nuestros archivos. Existe una barrita donde coloco algo y me ayuda a encontrarlo fácilmente. Bueno, generalmente fácilmente, ¿no? Tengo que tener cierto orden también en mis archivos para poderlos encontrar, ¿no? ¿Qué puedo poner? No existe el buscador, ¿verdad? El buscador me ayuda y poder pedir que me indique la ubicación del archivo, ¿verdad? Entonces por ahí busco con un nombre más o menos el que pueda haber yo puesto, de repente el nombre de la carpeta que puedo suponer que puedo haber puesto, ¿no? Pero de hecho tendría que estar en un catálogo, ¿no? Tendría que estar en un inventario de archivos, ¿no? Donde con las diferentes clasificaciones que le haya puesto, los diferentes nombres, las diferentes columnas que haya creado, pueda buscarlas rápidamente en mi Excel, si no tengo un sistema de gestión documental, ¿no? Pero el buscador también sirve, ¿no? También nos puede ayudar y nos puede salvar en el momento, ¿no? Hasta que veamos, digo, uy, no, si no lo encontré es porque no estuvo ordenado o porque no actualicé mi inventario, ¿no? Entonces, alguna razón debe haber por la que no puede haberlo encontrado o fácilmente a través de mi, en este caso, inventario, que sería lo primero que tendría que tener para buscarlo, ¿no? Veamos, pues, algunas buenas prácticas, entonces, que hemos puesto aquí. Bueno, más allá de los estándares formales, que existen prácticas básicas que ayudan a mantener el orden, la trazabilidad y seguridad de los documentos, bueno,
Hay que evitar el uso, de hecho, de caracteres especiales. Es cierto que a veces cuando voy a escanear un documento o cuando voy a descargarlo de algún lugar, a veces me jala algún símbolo que no me ayuda a mí a la lectura incluso del nombre del archivo, ¿no? Pero de todas maneras, tratar de no incluir símbolos como slash, que por cierto no me permite, ¿no? El porcentaje, la interrogación, el michi, ¿no? Estos símbolos que más bien me van a estropear la visibilidad en ese momento, ¿no? De búsqueda. Entonces, se recomienda, si quiero hacer separaciones, guiones medios o guiones bajos, ¿no? Que me ayudan mejor a visibilizar y darle ese espacio a veces que necesito para el nombre de mi archivo, porque a veces los nombres, está bien, coloco, por decir, el nombre del archivo, expediente EXP espacio 2025 espacio RD, que puede significar resolución directoral, espacio 045. Pero a veces lo subo esto a algún sistema donde necesito albergarlo o de repente necesito enviarlo por algún medio y no me permite este nombre de archivo, ¿no? Porque me dice que no debe contener espacios. Entonces debo llenarlos con guiones bajos o guiones medios, ¿no? Esto me va a ayudar mucho en separar las palabras que estoy poniendo en el nombre del archivo. También se recomienda que los nombres de los archivos no sean muy largos, ¿no? Porque cuando están muy largos y están incluidos dentro de subcarpetas, y donde la ruta se hace muy larga, este nombre a veces no se reconoce bien, no lo ubica bien. ¿Ya? Entonces, por ahí tratemos de que los nombres no sean tan largos. Después de todo, el nombre del archivo tiene que contener información muy básica, no todo el asunto del documento, porque a veces solo puede ser muy largo, ¿no? Para eso me voy a valer de un inventario que puedo tener, ¿verdad? O un catálogo de consulta, ¿no? También tengo que documentar la ruta y fecha de respaldo, es decir, que cada respaldo debe ir acompañado de un registro, de una bitácora que indique fecha, ubicación y responsable del respaldo, ¿no? En el caso de nosotros, que yo trabajo, ahora estoy en la oficina de Secretaría Académica, en mi institución, y recibimos gran cantidad de documentos todos los días, ¿no? Nos lo envía a través de una oficina de trámite documentario que se llama Mesa de Partes, ingresa el documento, ¿no? Y yo acostumbro, no es la legalidad que nos piden, pero acostumbramos por el orden para poder hacer una búsqueda, una verificación de que en realidad ingresó este documento, que ingrese ese registro a un cuaderno que le llamamos cuaderno de recepción, ¿no? Físico. Y como hay varios practicantes que nos ayudan en esto, pues a ellos les encargamos que escriban, ¿no? Pero que también esto se suba tenemos un cuadro en Excel donde se anotan todos los documentos que vamos recibiendo, ¿no? Y ahí podemos ver a cuál le dimos trámite, cuál requiere una respuesta, cuál fue derivado de repente a otra área y estamos esperando también su respuesta, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a poder velar la trazabilidad de esto y al fin y al cabo lograr de que cumpla la función que requiere en ese momento, ¿no? Y además me va a permitir pues recuperar la información rápidamente, ¿no? Ante fallos y pérdidas también. Entonces por ahí esta bitácora, este recuerdo, este registro me va a ayudar a esto, a recordar, a visualizar en el momento, por ejemplo, fue uno de los últimos documentos o cuántos ingresaron, pues al momento puedo verlos, ¿no? Ahí o sí en mi documento digital de bitácora también, ¿no? ¿Qué más? Controlar los accesos mediante contraseñas y permisos jerarquizados. No puedo permitir el acceso a todos. Hay que tener mucho cuidado también cuando trabajo en un Drive. Digo, uy, este año voy a necesitar compartirlo con tal y con tal, ¿no? Lo comparto y a veces hasta con sus correos personales. Hay que tener mucho cuidado. Es mucho mejor trabajar con correos institucionales porque esos correos se quedan en la institución, ¿no? Uy, no, profesora, pero se los llevan ellos y lo usan de manera privada. Pues no, porque al final del año, si ya pierden vínculo laboral con la institución, se le tiene que quitar el acceso, ¿no? Y este control también se tiene que realizar para que no haya fuga de información innecesaria, de repente negligentemente, quizás no sea a propósito, no sé, tampoco sea malicioso, sino que puede casualmente irse la información y que no deba irse, ¿no? Entonces hay que gestionar a quiénes le damos el permiso, hasta qué tiempo y después quitarlos, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en esta oficina en el año, yo no estuve siempre en esa oficina donde estuve, donde estoy ahora,
estuve el año 2023, 2024 no estuve y ahora he retornado en 2025, ¿no? ¿Y qué pasó? En 2023 me dieron el acceso a mi correo personal y no me lo quitaron. Y hoy cuando ingreso digo, todavía tengo el acceso a mi correo personal y no lo habían quitado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de esto porque podemos estar fugando información sin recordarlo bien, ¿no? ¿Qué más? Entonces, esto controlar los accesos es poner las claves, ¿no? Las claves necesarias o poner, también cuando uno tiene los drive, nos dice, tiene a veces de libre acceso, ¿no? Pero es mejor ponerlo restringido, ¿no? Es mucho mejor. Yo menos, prefiero acostumbrarme a ponerlo restringido para poder solo otorgar el permiso a ciertas personas a las que le doy, porque yo seguro que en algún momento me puedo olvidar y lo dejo libre y cualquiera puede entrar a mi información, ¿no? Entonces, estas normas y buenas prácticas van a garantizar el proceso de digitalización, ¿no? No solo que sea eficiente, sino que también sea seguro, que sea confiable y que esté alineado con los estándares internacionales a los que estoy vinculado, ¿no? Y fortaleciendo así una gestión documental electrónica institucional de manera efectiva, ¿no? Que es lo que al final queremos lograr, ¿verdad? Chicos, no se olviden de comunicarse con ITEC para que puedan adquirir su certificado, ¿no? Y puedan también ustedes documentar estos aprendizajes, ¿no? Sustentarlo en su currículum vitae, ¿no? Así que comuníquense con ellos, todavía tienen, creo, una promoción, así que no pierdan esta oportunidad, ¿sí? Veamos por aquí, a ver, de qué se trata la conservación digital. A ver, ¿cuáles son esas prácticas para poder llegar a una conservación digital? Bueno, innegable, las copias de seguridad, ¿no? Los clásicos backups tienen que realizarse de todas maneras. Periódicamente, sí. Eliminar también los más antiguos, sí, porque si no me llenaría de mucha información, ¿no? Una migración tecnológica, ¿no? Sí, porque necesito actualizar mi sistema de gestión, no me va a durar 50 años, no me va a durar para siempre, ¿no? Entonces, tengo que trazar mi tiempo, de repente, no sé, lo hago cada 2 años, dependiendo cuando cambie mucho la tecnología, comienzo a solicitar otro sistema de gestión, ¿verdad? Y comienzo a trasladar estos documentos que esta vez deben estar ahí en el nuevo sistema. Y de esto se habla cuando hablamos de la migración, en este caso tecnológica, ¿no? Es decir, el traslado de mi información antigua a este nuevo sistema, a este sistema actualizado, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que velar por la verificación periódica, ¿no? Y revisando estos documentos, a ver si están digitalizados todos, de repente si están bien clasificados. Esta cierta revisión periódica ayuda, porque en algunos momentos puede ser que disparamos en el orden y nos podemos equivocar, ¿no? Entonces hay que hacer revisiones periódicas también. El control de acceso, revisar quiénes están ingresando, ¿no? Revisar el historial de mis accesos a mi nube, ¿no? Para ver qué cambios han ocurrido en estos días, en estas semanas, si ingresó persona que no debe ingresar quizá, seguramente casualmente, pues por ahí quitaremos los accesos a los que no son necesarios, ¿no? El uso del sistema de gestión documental electrónica, es necesario contar con esto, ¿no? Siempre y cuando la institución tenga el presupuesto para tal, ¿no? Entonces por ahí tenemos que velar por su utilización y gestionarla, ¿no? Gestionarla si estamos en la facultad de decidir también, ¿no? Veamos, ¿cuáles son esos grandes beneficios institucionales, ¿no? Que al final conseguimos cuando ya nos involucramos en este sistema de gestión documental o en esta digitalización, ¿no? ¿Qué logramos con esto? Reducir el espacio físico y costos. Claro, porque ya no voy a necesitar gran cantidad de espacio, de área para almacenar mis documentos físicos, ¿no? Porque poco a poco voy a ir eliminando y de repente la creación de estos y comenzar ya a crear documentos netamente digitales, ¿no? Esperando pues que nuestra firma digital ya se haga totalmente válida y obligatoria el otro año para que por fin tengamos que prescindir de una creación física, ¿no? Y bueno, la digitalización también nos dice, por ejemplo, su compañero decía que le mandaron a digitalizar memorándum. Son los primeros documentos que se eliminan, ¿no? Los memorándums, pero se guardan todavía por un poco más de tiempo de manera digital. Entonces, si elimino, seguramente pueden haberle mandado esto. No, creo que lo comentó para poderlo agilizar la comunicación, ¿no? Pero bueno, si es que se digitaliza para su eliminación física,
es una buena técnica porque son los primeros documentos que pierden usabilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, se puede digitalizar y eliminar la parte física y comienzo a liberar espacios físicos en mi oficina, ¿no? Entonces, la migración es importante, la verificación electrónica también, el control de acceso también, ¿no? Bueno, la reducción de los espacios físicos es lo que a viva presencia y vista lo logro ver, ¿no? En mi oficina, por ejemplo, había una gran cantidad de documentos que solo eran memorándums y claro, se tuvo que tener los permisos para su eliminación, ¿no? En muchos de ellos, como los documentos comenzaron a ser muy antiguos y no se usan mucho, se comenzaron a enviar a nuestro archivo general de la institución, ¿no? Que por cierto es muy chico, pero se trata de resolver cuáles son los documentos necesarios que deben ingresar ahí, ¿no? Hay oficinas que son un poco más grandes, las 3 oficinas grandes que tenemos en la institución, 2 de ellas es más grande que una, ¿no? Y esa, pues, es la más chiquita, es la que comienza a liberar más espacios más rápido, ¿no? Entonces, los otros todavía los conservan hasta por 2, 3 años, ¿no? Pero esa es la finalidad también de comenzar a digitalizar para no tener que tener todo este físico a la mano, ¿no? Y también, pues, va a facilitar la transparencia y la trazabilidad, porque al momento de digitalizar, voy a crear métodos que me va a ayudar a encontrarlos más fácil, ¿no? Más rápido. Entonces, si lo encuentro más rápido, acelero también el pedido que me puedan hacer por transparencia, ¿no? Porque voy a encontrarlos así, ya digitalizados. Y generalmente la transparencia, la solicitud de documentos por ley de transparencia nos lo pide digitalizado, ¿no? Es una gran ventaja porque no tenemos que fotocopiar ni imprimir gran cantidad de documentos, ¿no? Nos piden escaneado. Entonces, si ya lo tenemos escaneado gran cantidad de documentos y además lo tenemos ordenado, vamos a poder responder rápidamente, ¿no? Además, mejora la atención al usuario, ¿no? Nosotros tenemos, como le digo, estudiantes desde el año 2007, ¿no? Pero es una gran cantidad de estudiantes, ¿no? Y a veces nos dicen, no recuerdo en qué año ingresé, ¿no? Pero necesito yo saber de qué año estudié porque necesito recuperar un curso. Y me dicen, y de palabra me dicen, ¿no? Y a veces hay estudiantes, la verdad, que han ocurrido, que nos dicen, me matriculé tal fecha y necesito una constancia de haber estudiado al menos un ciclo. Y podemos decir, ya, ok, si tú has estudiado acá, paga lo que te corresponde la tasa, traes tu copia de DNI, presentas este formulario, y quizá al siguiente día te entregamos tu constancia de estudio porque no es difícil hacerlo, ¿no? Ya, y ha ocurrido que a veces se le orienta así de esa manera y el estudiante va y paga. De pronto solicita su pedido y nunca estuvo matriculado en el instituto. Asistió a clase, pero no se matriculó. Entonces, no se matriculó, no genera notas, no genera evaluaciones, y no figura en las actas, no figura en el registro de matrícula, en ninguna parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese estudiante? Nos dijo información que no era cierta, de repente porque no se recordó bien lo que le sucedió, de que abandonó la institución, no pudo matricularse a tiempo y bueno, ¿no? Y pagó, y lo peor de todo es que el Ministerio de Educación no devuelve el dinero, ¿no? Porque no está en nuestras manos, sino está en las cuentas del Ministerio de Educación, que por cierto, nosotros no las manejamos, ¿no? Entonces nosotros no podemos devolverle ese dinero. La única facilidad que se le da, pero no debería ocurrir así, es que utilice eso para otro tipo de documento que pueda necesitar dentro de la institución, ¿no? O que se lo dé a alguien para que lo utilice y, bueno, le devuelvan ahí su dinero a alguien, ¿no? Pero es la única manera, ¿no? Entonces, ¿qué puede facilitar esto? Y que ahora nos facilitó porque en 2022 se digitalizó esta información, es decir, se digitó todos los nombres de los estudiantes, desde 2007 hasta el último año, ¿no? Y se planteó un historial de años estudiados de cada uno de ellos, ¿no? No pudimos poner todavía si han desaprobado o no desaprobado cursos, bueno, esa parte no, porque ya iba a ser muy detalloso. Además, lo hemos hecho nada más en un simple Excel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahí todos los estudiantes y con un solo control B buscamos el nombre del estudiante y nos indica de qué año ha estudiado. Entonces, con esa información preliminar le decimos, sí, estás registrado como estudiante de tal año a tal año, pero aún así vamos a buscar en las actas, ¿no? Pero sí, está bien, puede solicitar. Entonces, con tranquilidad, le autorizamos a que realice su pago en el Banco de la Nación, en la agente multired, y que solicite su documento, ¿no? Entonces, de esa manera se le autoriza, se le ayuda con esta información que hemos digitalizado. Entonces, sí también tiene que buscar momentos, si se mejora con esto, pues
la calidad, ¿no? Y el proceso interno, porque yo, si no tuviera esto, le tendría que decir, ¿sabes qué? Déjame tus datos, lo busco en estos días y me llamas y te aviso si puedes pagar. Entonces puede demorar todo un tiempo en buscarlo, en el tiempazo que tenemos nosotros, buscarlo para decir, ah, sí, y cuando el estudiante necesita para allá su constancia, ¿no? Entonces, de esa manera podemos darle una mejor atención y disminuir el tiempo de atención del usuario, ¿no? Y bueno, de hecho, pues contribuye al cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque menos papel, pues menos tala de árboles también, ¿no? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, vamos a correr aquí, ya, que de cuando en cuando tengo que verlos en el chat. Ya, vamos a ver, aquí. Listo. Transformación digital de la gestión documental. Es ya casi un reto, ¿verdad? Un desafío para todos los que trabajamos en gestión de documentos, ¿no? Porque la transformación digital es una gestión, de hecho, documental, no se limita solo en escanear documentos o en almacenarlos en una nube, sino que implica una reconfiguración por ahí profunda de los procesos administrativos, ¿no? Implica pues que dentro del proceso que tenemos de, bueno, emitimos un informe, se firma, se entiende la respuesta, en algún momento considerar que tenga una captura, una digitalización, un escaneo para luego guardarlos, ¿no? Entonces necesito crear un proceso para lograr una digitalización que necesitamos y con éxito, ¿no? Entonces, para esto hay ciertas características, ¿no? De todas maneras, nos va a servir pues para seguir incorporando nuevas tecnologías y mejorar pues de manera eficiente este proceso, servir a la transparencia y velar por esta trazabilidad del proceso, ¿no? De hecho, sus características principales están en la sustitución del papel, ¿no? Por documentos totalmente electrónicos, pero válidos legalmente, ¿no? Necesitamos que sea un escaneo, digitalizado, todo, pero que sean considerados válidos. Por eso es que ahora ya no podemos emitir un informe, ponemos nuestra firma copiada y pegada de algún archivo que tenga por ahí la imagen y ya lo convierto en PDF y ya está, este es mi documento digital. Y no, porque no es legal, ¿no? En la pandemia, por los decretos de urgencia que estuvieron, nos permitieron, pero ahora ya no es permitido, no es legal, ¿no? Nos piden para recoger un documento importante, carta poder, debes traer tu carta poder, le digo yo al WhatsApp, al chico con las respuestas rápidas que tengo, ¿no? Tu documento está listo en la oficina de Secretaría Académica para su entrega personal y presencial, ¿no? De no ser posible, portar una carta poder, ¿no? Eso se le dice. Y eso que a veces ya no debería ni decir, además traes tu DNI, porque supone que todo ciudadano debe portar su DNI, ¿no? Entonces, cuando trae y no trae en carta poder, me dice, acá está la carta poder, está en mi celular. Y verdaderamente hay una fotografía de la carta poder del usuario y ahí se ve su firma. Pero ¿será esto que he recibido en el WhatsApp mediante foto una carta poder? No lo es, porque es solo una imagen y esa imagen no me garantiza que sea verídica, ¿no? Yo les pido, por ejemplo, a los chicos, porque siempre cuando entregamos un cargo, bueno, solicitan algo y se le entrega un cargo desglosable, una hoja pequeña, ¿no? Le digo, mira, si no vas a poder venir a recogerlo tú y envías a algún familiar, atrás del documento escribes, yo, fulano de tal, autorizo a fulano de tal a que recoja mi documento. Firmas y listo. Pones tu DNI mejor. Fin. Ya está. Esto es una carta poder. Así, escrita a mano, también es válido como carta poder, porque contiene las palabras de autorización, contiene el nombre de la persona a quien se va a autorizar, contiene el nombre, la firma de la persona que está autorizando. Entonces, esto es lo básico para una carta poder. No tienen que ir a mandarlo a hacer y pagar por una elaboración de una carta, por una redacción de una carta poder, ¿no? Entonces, sí, de esa manera ayudamos desde que le damos la recepción de su solicitud, ¿no? Desde ese mismo momento ya debemos decirle, bueno, este documento requiere que lo recojas tú personalmente o alguna persona, otra persona, pero con tu autorización con carta poder que puede ser de esta manera. Ahora, es cierto que hay documentos que son mucho más valiosos y no se pueden recoger con una carta poder simple y tendrá que ser con una carta poder legalizada, ¿no? Como los títulos, por ejemplo. Esto sí, son súper importantes. Bueno, una institución pública, por ejemplo, implementa un sistema de mesa de partes virtual,
¿no? Donde los documentos ingresan digitalmente, ¿no? Se asignan a las áreas que les corresponde recepcionar y se conserva por ahí en un repositorio electrónico sin necesidad de papel, ¿no? ¿Qué beneficios trae? Reduce los tiempos administrativos porque simplemente tengo que guardarlos en esa carpeta. ¿Qué más? Crea un mayor control y trazabilidad porque voy a poder ver que se fue a ese lugar, lo tiene que recepcionar y rápido puede contestar o afirmar que lo recibió. El sistema nos permite eso. Y además, pues velamos por la transparencia rápidamente, ¿no? Inclusive, estos sistemas de mesa de partes virtual nos permiten hacer un seguimiento en vivo de qué está pasando con la respuesta de mi documento, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante un QR, mediante un código, una clave quizá que pone el gobierno peruano, ingresas a un sistema, que en este caso es SINAT para las instituciones públicas, ingresan, escriben la contraseña, el código y visualizan cómo va el documento, ¿no? Fue entregado por mesa de parte al área correspondiente en la fecha tal y en la hora tal, listo. La siguiente área, y se crea ahí una línea de tiempo, en la siguiente área está en revisión. Al día siguiente veo, pasó de esa área a otra, está en elaboración del informe técnico, luego ya está dando la validación al área de retorno, y en pronto está despachado, ¿no? O algo así. O sea, van indicando paso a paso todo lo que va sucediendo día a día, ¿no? Y se requiere también un tiempo de respuesta. Bueno, algunos de ellos son hasta 30 días, otros son 15 días, dependiendo del proceso, ¿no? ¿Cuáles son, a ver, las grandes ventajas aquí y desafíos de la digitalización? Por ejemplo, en el aspecto de eficiencia, va a agilizar el acceso a la distribución de documentos, de hecho, ¿no? En la parte de economía, pues disminuye el uso de papel y por lo tanto de la tinta, el espacio físico y disminuye la cantidad de dinero que se tenga que utilizar para adquirirlos, ¿verdad? Permite un mejor control porque las búsquedas son más rápidas, ¿no? Por ahí los metadatos van a ayudar y las palabras claves también. Se puede obtener la información con la seguridad requerida, restringiendo sus accesos y registrando por ahí algunos cambios, ¿no? Y permite pues una sostenibilidad ambiental por la disminución o la anulación, en este caso, del consumo del papel. Pero también es un gran desafío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la infraestructura tecnológica requiere equipos, requiere un software y requiere una conectividad adecuada, ¿no? Y esto puede requerir presupuesto, ¿no? ¿Qué más? Requiere capacitación, que el personal se adapte, conozca estas nuevas herramientas, ¿no? Entonces es el gran desafío que tenemos todos nosotros de seguirnos actualizando, ¿no? ¿Qué más? Aspectos generales, legales, perdón, que deben cumplirse con las normas de autenticidad, con las normas de conservación digital, con las normas en este caso, de validación digital, que son las firmas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el cuidado de la ciberseguridad siempre va a ser un desafío porque cada vez aparecen nuevas formas de estafa, nuevas formas de ilegalidad, ¿no? Entonces son riesgos también que a veces la información corre peligro de perderse, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan ágil la presencia de estos documentos que también es tan ágil poderlos perder si no los cuidamos, ¿no? Entonces, por ahí el uso de los antivirus es casi obligatorio, ¿no? Bueno, la digitalización entonces ofrece grandes beneficios, pero se debe planificar con un enfoque integral, de hecho, para asegurar esta sostenibilidad y también la protección de los datos, ¿no? De la información, que es muy importante. Bueno, los sistemas de gestión documental electrónica, tenemos este SGD, que es el que se utiliza mayormente hay un ejemplo de esto que tenemos en el Perú, que es la que utiliza el PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que tiene pues estos pasos a pasos, que es registrar, tramitar, el enviar, recibir, todo para llevarlo de un área a otra, ¿no? Y además está muy vinculado con la ley de gobierno digital en el Perú, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el otro, que es el sistema de trámite documental, ¿no? Que está incluido en varios ministerios, en gobiernos regionales, en municipalidades, gobiernos locales, ¿no? Y varias instituciones públicas también. Pero también tenemos algunos muy usados en Latinoamérica, ¿no? Que son estos que estamos viendo aquí. Tenemos, por ejemplo, el Orfeo, que se utiliza mucho
es un software libre colombiano, de hecho, que se utiliza mucho en la Superintendencia de Servicios Públicos, ¿no? Domiciliar, y se ha convertido pues en una herramienta muy reconocida, ¿no? En la gestión documental pública, ¿no? ¿Qué más tenemos? El Alfresco, ¿no? Que es una plataforma empresarial, ¿no? Con un código abierto, de hecho, desarrollada por ahí de Reino Unido, pero que hoy funciona muy bien y que incluye muchos módulos de gestión documental, ¿no? Y varios flujos de trabajo también. ¿Qué más? El OpenKM, que también es de código abierto, ¿no? Tiene varias funciones como la captura, la clasificación, el control de las versiones, por ahí la automatización de flujos de trabajo también, ¿no? El DocuWare también es un sistema más comercial, ¿no? Que se utiliza a través de un almacenamiento en nube. El A-Files también, que permite una búsqueda muy dinámica, ¿no? Y todos estos, pues, van a llegar a optimizar este proceso administrativo que necesitamos, ¿no? Digitalizándolos en este caso. Hay varios requisitos técnicos que necesitamos tener, algunos requisitos legales también, ¿no? Que ya les había mencionado varios, ¿no? Y velar, pues, siempre por esta confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que son la base de la seguridad, ¿no? Las copias de respaldo que les había dicho. Y bueno, aquí, pues, chicos, hemos llegado a esta parte última ya de la sesión de todas las sesiones de este curso, ¿no? Y bueno, para ustedes les diría, pues, si la digitalización no solo se moderniza en la gestión empresarial, lograríamos verdaderamente lograr una modernización en el trámite documentario, en la gestión de documentos. Yo creo que no, ¿no? Creo que es un gran reto y en ello está, pues, el aprendizaje que tenemos que tener nosotros cada día, ¿no? Entonces, hemos llegado, pues, al cierre de este curso y en el que hemos aprendido, pues, la importancia de una gestión documentaria, ¿verdad? Realmente eficiente y con un valor, pues, que tiene a través de la conservación de la información institucional para el rendimiento de cuentas, para el cumplimiento de la transparencia, para la continuidad de la memoria organizacional, ¿no? Entonces, esto es importante siempre buscarlo, ustedes relacionarlo dentro de su trabajo o de su vida estudiantil, ¿no? Los felicito a todos por su compromiso, algunos más que han participado, así que ellos los felicito de una manera muy especial. Recuerden, pues, que lo aprendido aquí debe aplicarse, ¿verdad? De inmediato en su labor diaria de trabajo, mejorar su organización, en sus mismos quehaceres estudiantiles también, ¿no? Además, pues, no olviden que pueden certificarse con ITEC, una excelente oportunidad para poder acreditar estos conocimientos de hoy y de otros cursos también, ¿no? Y de esta manera fortalecen su CV y también su vida profesional, ¿no? Les deseo muchos éxitos, chicos, en su vida laboral, en su vida estudiantil, en su vida personal, ¿no? Y que cada meta que se propongan sea siempre un paso hacia adelante en su crecimiento y realización. Gracias entonces por su dedicación, chicos, a ustedes que están presentes y a los que están viendo esas sesiones grabadas, ¿no? Y sigamos, pues, promoviendo estas buenas prácticas en la gestión documental. Así que sean contagiantes en todos los procesos en los que estamos involucrados, ¿sí? Nos vemos, chicos, entonces, hasta otra oportunidad. Que les vaya muy bien.